Podcast completo. La neurobiología del estrés y su impacto en la consolidación de la memoria. Hola, soy Andrei Sepúlveda. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio dedicado a comprender cómo el estrés moldea nuestro cerebro, nuestra manera de aprender y los recuerdos que construimos a lo largo de la vida. Hoy vamos a explorar el tema desde una perspectiva integral, uniendo neurobiología, psicobiología, neuroanatomía y ciencias cognitivas para formar un mapa claro y profundo de cómo se relacionan el estrés, la memoria y nuestras capacidades de adaptación. Este episodio nace de una conversación con tres especialistas. Ana Lazo, con su mirada neurobiológica del aprendizaje y el estrés. Judy Arias, desde la psicobiología y el funcionamiento del eje hipotalámico pituitario adrenal. Y Jason Aya, aportando precisión neuroanatómica sobre las estructuras involucradas en la respuesta al estrés. Mi papel aquí será unir esas perspectivas, darles continuidad y construir una narrativa coherente sobre cómo funciona este sistema complejo que habita en todos nosotros. El objetivo es entender no solo qué ocurre en el cerebro cuando enfrentamos el estrés, sino también cómo ese proceso puede fortalecernos o debilitarnos, cómo puede ayudarnos a sobrevivir o bloquearnos por completo a la hora de aprender. Vamos a recorrer las estructuras implicadas, los mecanismos hormonales, los procesos cognitivos y, finalmente, el impacto humano, cotidiano y emocional que todo esto tiene en nuestra vida. Este episodio es una invitación a conocer el estrés no como un enemigo absoluto, sino como un lenguaje del cuerpo que, bien comprendido, puede ayudarnos a proteger nuestra mente y nuestra historia. Desarrollo del episodio. A lo largo del encuentro, la conversación se fue enriqueciendo con cada una de las intervenciones. Yo, como narrador, retomo aquí lo que cada panelista compartió para construir un relato continuo que nos lleve paso a paso por el funcionamiento del estrés y su efecto sobre la memoria. Comencemos por el aporte de Ana Lazo, quien abrió el diálogo explicando que el estrés no solo altera nuestro estado emocional, sino los mecanismos biológicos que sostienen el aprendizaje. Ana explicó que cuando el estrés se vuelve crónico, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal se mantiene activado constantemente, elevando los niveles de cortisol en el cuerpo. Esta hormona, útil en situaciones de emergencia, se convierte en un agente perjudicial cuando permanece elevada durante mucho tiempo. Y es el hipocampo, una región clave para la memoria declarativa, la que más lo sufre, ya que contiene una alta densidad de receptores para glucocorticoides. Ana señaló que la exposición prolongada al cortisol dificulta procesos esenciales como la potenciación a largo plazo, la atención sostenida, la formación de nuevos recuerdos y la evocación de información previamente almacenada. Mencionó también que se han observado reducciones en el volumen del hipocampo asociadas al estrés crónico, junto con pérdida de espinas dendríticas y alteraciones en la plasticidad neuronal que comprometen la flexibilidad cognitiva. Esto no es solo teoría. Citó estudios realizados en Latinoamérica y en Colombia que muestran cómo el estrés psicosocial afecta el rendimiento académico y la capacidad de concentración en jóvenes sometidos a cargas intensas de exigencia. Después de esta mirada neurobiológica, la conversación dio paso al análisis psicobiológico presentado por Judy Arias. Ella llevó el tema a un nivel más profundo al describir el eje HPA como un sistema ancestral diseñado para mantenernos con vida. Según Judy, el proceso comienza en el hipotálamo, una estructura pequeña pero fundamental que libera CRH cuando el cuerpo percibe una amenaza. Esa liberación activa la hipófisis, que secreta ACTH, y esta activa a las glándulas suprarrenales para que liberen cortisol. Judy explicó que autores como Aguado, Baer, Álvarez y Candel han mostrado cómo este sistema es esencial para la supervivencia, pero se convierte en un riesgo cuando la activación se vuelve constante. Cuando el cortisol se mantiene elevado, empieza a interferir con la plasticidad sináptica del hipocampo, que es la base del aprendizaje. Con una metáfora clara, Judy señaló que intentar aprender bajo estrés crónico es como tratar de escribir sobre una hoja mojada. Las ideas no se fijan, la memoria se vuelve frágil y la claridad mental se pierde. También introdujo una perspectiva fenomenológica inspirada en Merleau-Ponty, recordando que el estrés no es solo mental, sino encarnado. Se manifiesta en la respiración, la tensión muscular, la postura corporal y la forma en que percibimos y significamos el mundo.
Este análisis nos preparó para la intervención de Jason Aya, quien aportó precisión anatómica para que entendamos qué estructuras participan concretamente en la respuesta al estrés. Jason describió al hipotálamo como la estructura central del diencéfalo encargada de coordinar gran parte de la actividad endocrina del cuerpo. Explicó cómo su ubicación, justo debajo del tálamo y encima de la hipófisis, lo convierte en un puente entre el sistema nervioso y el sistema hormonal. En situaciones de estrés, el hipotálamo libera CRH, iniciando la cascada que ya había explicado Judy. Luego se centró en el hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal medial. Aclaró que su forma de caballito de mar describe no solo su posición, sino también su papel fundamental en la consolidación de recuerdos y en la regulación emocional. Es, además, una estructura esencial para la retroalimentación negativa de cortisol. Cuando los niveles de esta hormona suben demasiado, el hipocampo es el encargado de enviar la señal para desactivar el eje HPA. Cuando esta estructura comienza a deteriorarse, la capacidad de frenar el estrés también se debilita. Finalmente, Jason se refirió a la amígdala, ubicada muy cerca del hipocampo, responsable de identificar amenazas y activar respuestas fisiológicas intensas. Es una estructura profundamente emocional que amplifica las respuestas de miedo y alerta y que suele estar hiperactiva cuando las experiencias han sido adversas de manera repetida. Con estos tres aportes, la conversación permitió comprender el círculo completo: cómo las hormonas, la anatomía cerebral y los procesos cognitivos se entrelazan para construir o fragmentar nuestra memoria. Conclusión, narrada por Andrei Sepúlveda. Para cerrar este episodio, quiero retomar todo lo que hemos recorrido. Hoy entendimos que el estrés es mucho más que una sensación. Es una cascada neurobiológica que involucra estructuras, hormonas, conexiones neuronales y procesos cognitivos que definen nuestra manera de aprender y recordar. Vimos cómo el eje HPA se activa ante una amenaza, cómo el cortisol puede funcionar como un aliado cuando se libera de manera puntual, pero también cómo puede convertirse en un obstáculo para la memoria cuando se sostiene en el tiempo. Exploramos la fragilidad y la potencia del hipocampo, la influencia de la amígdala en nuestras emociones y el papel central del hipotálamo en regular todo este sistema. Y comprendimos que la relación entre estrés y memoria es profundamente humana. Aquello que vivimos tiñe nuestros recuerdos, y nuestros recuerdos condicionan cómo enfrentamos lo que viene. Proteger nuestra calma no es un acto de lujo, es un acto de preservación neurobiológica. Es defender nuestra plasticidad sináptica, nuestra claridad mental y nuestra capacidad de seguir aprendiendo con profundidad. Al final, cuidar la salud emocional es cuidar el cerebro. Y cuidar el cerebro es cuidar la historia que estamos construyendo día a día. Hola a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro nos suena a todos. ¿Por qué justo cuando estamos bajo presión parece que nuestra mente nos juega una mala pasada? Vamos a desmontar la neurobiología del estrés para entender de verdad qué es lo que pasa ahí dentro, en nuestro cerebro, cuando más lo necesitamos. Seguro que nos ha pasado, ¿verdad? Ese momento de pánico total en el que la información, de repente, ¡puf!, se esfuma. Es una experiencia súper frustrante y que le pasa a todo el mundo. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿y si esto no fuera un fallo personal, sino una reacción biológica que está de hecho perfectamente orquestada? Exacto. Lo que sentimos como un simple lapsus mental es en realidad el resultado final de una cascada complejísima de hormonas y de señales eléctricas. Venga, vamos a sumergirnos en esto para ver cómo funciona exactamente. Bueno, pues empecemos por el meollo del asunto. Vamos a entender cómo el estrés, y ojo, sobre todo el estrés crónico, llega a modificar la capacidad de nuestro cerebro para aprender y para recordar. Aquí es súper importante hacer una distinción. No estamos hablando del típico subidón de adrenalina que nos ayuda a terminar un trabajo a tiempo, no. Hablamos de ese estado de alerta que se queda ahí, de forma persistente, y que mantiene el sistema de respuesta al estrés activado, pues todo el rato. Y como vamos a ver, eso empieza a causar bastantes daños colaterales. Para entender el daño, lógicamente primero tenemos que conocer el mecanismo. Así que vamos a echar un vistazo a ese sistema de alarma ancestral que todos llevamos de serie, el eje HPA. El eje hipotalámico pituitario adrenal, o HPA para los amigos, es el gran protagonista de esta historia. Pensad en él como el centro de mando que coordina la respuesta de todo nuestro cuerpo ante algo que percibe como una amenaza. A ver, vamos a ver esta secuencia paso a paso porque es como una cadena de mando militar, de verdad.
Primero, el hipotálamo, que es como el puesto de vigilancia, da la voz de alarma. ¿Cómo? Liberando una hormona, la CRH. Esa señal viaja hasta la glándula pituitaria, que vendría a ser como el general, ¿no? Y este general envía su propio mensajero, el ACTH, por todo el torrente sanguíneo. Y al final, las glándulas suprarrenales, que son como las tropas de choque, reciben el mensaje y ¡ala!, a liberar cortisol para que el cuerpo se prepare para la acción. Y aquí está la clave de todo el asunto. El cortisol es una pasada de útil en una emergencia. Nos sube el azúcar en sangre para darnos energía, agudiza la atención, una maravilla. El problema es que este sistema, que fue diseñado para enfrentarse a leones en la sabana, hoy se activa con la misma intensidad ante una presentación en el trabajo, un examen o una fecha de entrega. Y claro, cuando los niveles de cortisol se mantienen altos de forma crónica, esa misma hormona empieza a atacar nuestro propio sistema. Vale, ahora que ya conocemos el proceso, vamos a ponerle cara a los actores principales, las 3 estructuras cerebrales que forman este equipo. Un circuito que, como veremos, puede trabajar a nuestro favor o muy en nuestra contra. El primero, el hipotálamo. Este es el director de orquesta. No solo es el que pulsa el botón rojo para iniciar la respuesta al estrés, sino que también gestiona un montón de funciones vitales básicas. Es el punto de partida de toda la cascada. Luego tenemos a la amígdala. Podemos imaginarla como el detector de humo emocional del cerebro. Su trabajo es estar siempre escaneando el entorno en busca de peligros, y en cuanto detecta uno, se pone a gritar ¡fuego!, activando al hipotálamo y poniendo en marcha todo el sistema. Y finalmente, el hipocampo. Esta es nuestra biblioteca de recuerdos. Es absolutamente fundamental para crear nuevas memorias y para aprender. Pero ojo a su segunda función. También es el responsable de decirle al sistema tranquilos, la amenaza ya ha pasado, podéis apagar la alarma de cortisol. Y aquí es donde el equipo empieza a tener sus roces. Porque a ver, ¿qué pasa cuando la alarma nunca se apaga? Pues que el centro de memoria, nuestro querido hipocampo, se encuentra bajo un asedio constante. Y lo peor es que el ataque viene del propio sistema de defensa del cuerpo. La razón biológica de esta vulnerabilidad es lo que hace que esto sea tan interesante. El hipocampo está literalmente plagado de puertos de atraque para el cortisol. Esto lo convierte en la diana perfecta cuando los niveles de esta hormona se disparan y sobre todo cuando se mantienen altos. Y los efectos son devastadores. El exceso de cortisol hace que sea más difícil crear nuevos recuerdos y por eso nos quedamos en blanco. Altera nuestra capacidad para concentrarnos. Perjudica el acceso a la información que ya tenemos guardada. Y lo más fuerte de todo, puede llegar a provocar una reducción física real del tamaño del hipocampo y dañar la plasticidad sináptica, que es ni más ni menos la base celular del aprendizaje. Y es que esta cita lo clava, es brillante. Intentar aprender o recordar algo cuando estamos con un estrés crónico es que es literalmente como intentar escribir en una hoja de papel mojada. La tinta se corre, las palabras no se quedan fijas, el mensaje se pierde por completo. Es una metáfora de verdad perfecta de lo que les está pasando a nuestras sinapsis. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que proteger nuestros momentos de calma va mucho más allá de simplemente sentirse bien. Es una cuestión de proteger nuestra capacidad de aprender y de recordar. Así que el punto crucial es este. Tenemos que dejar de pensar en el estrés como algo puramente emocional o como una falta de fortaleza. No. Es un proceso neurobiológico con consecuencias físicas medibles en la propia estructura de nuestro cerebro. Por lo tanto, gestionar el estrés, proteger nuestros momentos de calma, no es ningún capricho, no es ningún lujo. Es una necesidad neurobiológica fundamental. Es, por así decirlo, el mantenimiento básico que nuestro cerebro necesita para poder funcionar bien, para preservar esa plasticidad que nos permite seguir aprendiendo durante toda la vida. Al final del día, nuestros recuerdos son lo que nos define, ¿no? Son los que conforman nuestra identidad, nuestra historia personal. Así que cuidar de la salud emocional es, en última instancia, cuidar del cerebro. Y cuidar del cerebro es cuidar de nuestra propia historia.